Muy buenas noches a todos. Hoy estamos siguiendo con el capítulo 4 de la doctrina básica impartida por la Iglesia Díaz de Elías. El tema que hoy nos toca es la fe. Y también, como podrán notar, ahora los versos los ponemos en forma abreviada, porque como ya hemos aprendido cómo usar la Biblia en el capítulo anterior, pues ahora vamos a poner en práctica esa destreza. Pero una de las cosas importantes que vamos a aprender el día de hoy es que la definición de fe, que de hecho está en Hebreos 11:1, no le pone una calificación de bueno o malo. ¿Por qué? Porque nosotros, todas las personas, tenemos fe. De hecho, la definición de fe que tiene Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? O sea, cuando nosotros tenemos certeza de que algo va a pasar, cuando no lo estamos viendo, pero estamos seguros de que va a pasar. Como por ejemplo, ay, voy a perder el examen. Ay, ya gané ese examen. ¿Sí? Ambas son declaraciones de fe. Aunque una va en sentido positivo y la otra va en sentido negativo. ¿Verdad? Salgo a buscar empleo. Ay, no voy a conseguir empleo. No es lo mismo que decir, hoy voy a regresar con trabajo y me van a hacer hasta 3 ofertas. Y sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos, porque tenemos convicción de que va a suceder algo que esperamos, algo que no estamos viendo, ¿verdad? Inclusive cuando nosotros le pedimos un favor a un amigo, esto es bien interesante, porque nosotros le decimos, mira, ¿será que me haces favor de tal cosa? Y él nos contesta que sí, o ella nos contesta que sí. Hasta le decimos gracias. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que eso que le pedimos lo va a hacer. ¿Cuánto más el Padre Celestial, que dice que si dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos dará también las demás cosas? ¿Verdad? La fe es importante en nuestras vidas, es una convicción, una certeza, ¿verdad? Una confianza que nosotros tenemos que tener en las promesas del Señor, ¿sí? O sea, fe siempre tenemos. Todos los seres humanos tenemos fe. ¿Verdad? Hasta los que son ateos tienen fe, ¿verdad? Porque creen cosas que no han visto, ¿verdad? Y tienen convicción de cosas que no se pueden tocar ni ver, ¿verdad? Entonces, es importante que siempre ha existido la fe. Entonces, si tú dices que no tengo fe, no es cierto. Siempre has tenido fe. Lo que pasa es que no has creído la realidad. Y la realidad es lo que está en la escritura. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la escritura. Porque eso es verdad, eso es realidad. Eso domina sobre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y cuando lo creemos y confiamos en eso, ciertamente va a venir a nuestras vidas, ¿verdad? Aquí la fe es importante en nuestras vidas porque la verdad nos ayuda a pasar todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? El que es aprobado por Dios, dice Hebreos 10:38, vivirá por la fe. Pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Esto está en la versión palabra para Dios, de Dios para todos, ¿verdad? Como aprendimos, hay muchas versiones porque todo viene de traducciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, dice eh, que Dios nos aprueba porque vivimos por fe, ¿verdad? Y si no vivimos por fe, si no andamos en temor, ¿verdad? Es como que estuviéramos retrocediendo. Dice también, cada pueblo o nación que vive en fe debe tener la fidelidad de obedecer en integridad, seguridad y confianza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtener cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Esa certeza. Dice Romanos 10:16 en la versión Nueva de Jerusalén, pero todos obedecieron la buena nueva. Es decir, Dios nos trae su palabra, siempre nos está proclamando su palabra. Pero la cuestión es que nosotros la busquemos, le pongamos atención y la creamos. Y dice, y hace la pregunta ahí en Romanos, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos, obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos actuando en una fe verdadera, una fe positiva. Eh,
Y definitivamente esa fe va a incrementarse, va a ser más fuerte si estamos constantemente oyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Digamos, los que están afuera, los que no han creído en Cristo, es necesario predicarles, porque al predicarles la palabra de Dios entonces obtienen fe y obtienen la oportunidad de creer, y al creer ya se vuelven parte de los hijos de Dios. Pero ahora, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad, como aprendimos, guardar su palabra. Y si guardamos su palabra, la creemos. Y si la estamos creyendo, estamos teniendo fe en esa palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos está anunciando su palabra, ya no la está anunciando a través de una persona, que siempre la compartimos en la iglesia, en las diferentes predicaciones, sino que nosotros mismos vamos a buscar la palabra en la escritura, lo que nos habla Dios, a creerlo y tener fe en eso y caminar en eso que Dios nos está mostrando, nos está diciendo, ¿verdad? Eh, dice Hebreos 12, en el verso 1, por tanto también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia. O sea, ¿qué nos puede hacer a nosotros que nuestra fe decaiga? Hacerle caso a las cargas, o sea, ponerle mucha atención a las cargas. No que no las reconozcamos, ni que las obviemos, no, sino que nosotros estemos cargados por las cargas. Ahí vamos a ver aquel versículo que dice no os afanéis, ahí lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Pero no tenemos que tener esas cargas. El pecado, ¿verdad? Definitivamente el pecado es como un tropezadero, es una puerta abierta en la que el enemigo inclusive puede agarrarse de eso y en términos legales estarnos poniendo zancadilla, ¿verdad? Entonces hay que despojarse del pecado. ¿Cómo? Pidiendo el perdón a Dios y procurando dar frutos de arrepentimiento. Eso lo aprendimos en el primer capítulo, ¿verdad? Y en el capítulo 12 de este manual. Entonces, y corramos con perseverancia esta prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Ok, cuando nosotros tenemos situaciones, cuando el pecado quiere tentarnos, estas son pruebas, ¿verdad? Nuestro interior está siendo transformado, ¿verdad? Cuando, cuando dejamos de tener deseo por ciertas cosas, como aprendimos en la lección anterior, ya no nos asedia el pecado, ¿verdad? Ya no tenemos conflicto con que las tentaciones se pongan enfrente de nosotros, y entonces lo que estamos haciendo es pasar la prueba. Cuando tenemos problemas, cuando hay una enfermedad incurable, que no hay dinero, etc., y creemos en Dios, no solo vemos su provisión, no solo vemos su sanidad, sino que vemos los milagros, las señales que Dios hace. ¿Por qué? Porque le creemos. ¿Y de dónde sale nuestra fe? De la palabra de Dios. Por sus llagas hemos sido curados. Y a los que creemos, dice que todas esas señales nos seguirán, de sanidad, de hacer milagros, prodigios y liberar de demonios. ¿Sí? Todo eso nos sigue. ¿Por qué? Porque hemos creído en, en el que nos dio la vida eterna y es el autor y consumador de la fe, dice la Escritura. Entonces, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que había en Él soportó la cruz. Imagínense, hasta Dios nos enseñó de fe. Él ya sabía lo que iba a pasar, Él ya sabía lo que iba a suceder, pero había una prueba en medio, que era el sufrir y morir por nosotros. Pero Él sabía que la recompensa era salvarnos a todos y estar sentado a la diestra del Padre, porque Él es perfecto. Entonces despreció lo propio, o sea, que lo humillaran, que lo hicieran de menos. Y al final se sentó en el trono de Dios. Amén. Entonces, Hebreos 11:6. En realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es en la nueva versión internacional. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. O sea, no solo existe, sino que hay una recompensa si nosotros le buscamos. La importancia de la fe tendrá recompensa. La búsqueda nos hará alcanzar el creer en Él. Santiago, ¿qué dice? Capítulo 1, verso 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en qué? En diversas pruebas. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? En este mundo
aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si creemos esas palabras, nosotros que estamos en el mundo, venceremos porque Jesús ya venció por nosotros. Sabiendo, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, paciencia. Eso significa que a veces obtener las cosas llevan tiempo. Hay mucha gente que creyó por muchos años, confió en Dios por muchos años, y a pesar de los años, Dios respondió. Tenemos el ejemplo de Abraham, a los 100 años, cuando ya no podían tener hijos, ni él, ni Sara, su esposa, tuvieron el hijo de la promesa. Job pasó 40 años en desgracia, pero Dios lo volvió a levantar. Pero su confianza nunca se apartó de él, ni tampoco él buscó dejar de agradar a Dios. Tenía cosas que perfeccionar, pero él siempre buscó agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces dice que la paciencia tenga un perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que nada os falte. O sea, cada vez que pasamos pruebas es para una transformación de nosotros. Es para que nosotros aprendamos más, sepamos más, que si confiamos en Dios, si estamos en Dios, todas las cosas que Él prometió van a suceder sin falta, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante, sigamos confiando. Así que no solo lo que decimos, sino que al decirlo actuamos, y esas acciones, aunque parezcan contrarias a la realidad física, la realidad es que de Dios, que es la verdadera, se va a imponer sobre esa realidad actual. Donde hay una enfermedad, va a venir sanidad. Donde hay falta de provisión, Dios va a proveer. Donde hay problemas, Dios nos ayuda a solucionarlos. Amén. Colosenses. Perdón, Hebreos 11, ¿verdad? Del 1 al 3, lo que ya platicamos al principio, ¿verdad? Hebreos 10 dice, el aprobado por Dios vivirá por fe, pero no me agradará si por temor vuelve atrás. Esto ya lo leímos. Romanos 10, 16, ¿verdad? Pero nosotros obedecemos la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. La fe viene por lo que se predica, y lo que se predica es la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 12 en la versión Peshita. Por tanto, también nosotros tenemos todos estos testigos alrededor nuestro, como una nube. Despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos con perseverancia. O sea, tenemos que perseverar porque sabemos que vamos a obtener un resultado. Si no, valdría la pena perseverar. Si sabemos que no va a haber un resultado, ¿para qué perseveramos? Pero como sí va a haber resultado, perseveramos en esta buena destreza que está puesta delante de nosotros. Puestos los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, despreciando oprobio, y se sentó a la diestra de nuestro Dios. Hebreos 11:6, en realidad la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien no lo busca. Isaías 30, aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, Él, tu maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro. O sea, por el pecado caemos en esa escasez, en esa depresión. Pero cuando nosotros nos sometemos al maestro, Él va a venir y nosotros mismos miraremos a nuestro maestro cómo nos saca adelante. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Porque en Hebreos 11:2 dice, porque por esta obtuvieron, por la fe, buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que las cosas que no se ven fueron hechas de cosas que aparecen, o sea, que no existían, ¿verdad? O sea, Dios dijo y fue creado. ¿Y cómo es esto de bonito, verdad? Dios nos enseña que Él dice las cosas y se hacen, aunque no existan, ¿verdad?
Y eso es tremendo, ¿verdad? Porque dice que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte, ¿verdad? Pueden ustedes buscar esa frase. En nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. O sea, Dios nos da delegada una autoridad. Pero dice que nos ha delegado autoridad para bendición. Santiago, la epístola de Santiago nos enseña eso, ¿verdad? Que no puede ser posible que en nuestra boca hayan bendiciones y maldiciones. Si Dios nos llamó a Cristo, dice que nos llamó a buenas obras y entonces por lo tanto de nosotros tiene que salir buenas palabras, palabras de bendición, palabras de Dios que traen la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto es bien, bien, bien importante, ¿verdad? Que nosotros, lo que nosotros hablamos tiene un efecto eh, un efecto real sobre la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Por eso les decía, todo empezó con ese ejemplo, ¿verdad? Ay, no voy a obtener un trabajo. Ahí estás ya declarando algo y como lo estás declarando, así va a ser. Yo no estoy hablando de declarar cosas positivas o negativas, ¿sí? De pensamiento positivo, no. Estoy hablando de que lo que declaramos va a ser la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si no hay trabajo, ¿qué versículo podríamos usar para el trabajo? ¿Verdad? Dice que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Señor, te doy gracias, porque no importa lo que estoy viviendo, yo creo que tú vas a suplir mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y entonces, como no dependemos ni del dinero, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando, ay, necesito dinero para mis necesidades. No, necesito de Dios para que supla mis necesidades. Entonces no dependes del dinero, estás dependiendo de Dios directamente para que supla tus necesidades. Y si le crees, Dios las va a suplir. Y te vas a dar cuenta que no necesariamente tienes que tener dinero para que tus necesidades sean suplidas. Necesidades materiales, necesidades que normalmente se compran. No, Dios puede traer una provisión sobrenatural, ¿verdad? Y te puede hacer que abunden las cosas, se empiezan a multiplicar, eh, todo te dura más, haces un negocio y te fructifica un montón, haces cosas y te abunda el tiempo, ¿verdad? Dios hace milagros y prodigios a través de lo que nosotros declaramos y confesamos, no de pensamiento positivo, sino de su palabra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Mateo 6:31 está esta parte bien, bien impresionante, ¿verdad? Dice Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo, y solo nos vamos a quedar con esa frase, no nos tenemos que afanar diciendo, o sea, la causa por la cual nosotros nos afanamos es que de nuestra boca sale cosas que van en contra de lo que Dios ha declarado, ¿verdad? Entonces dice, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? O sea, traemos la preocupación porque con nuestra boca ya creemos en nuestro corazón y con nuestra boca estamos confesando de que no hay provisión, ¿verdad? No hay que comer, no hay que beber, no hay que vestirse. Entonces dice Jesús, no os afanéis diciendo eso, esas cosas. Entonces ya no tenemos de qué declarar eso. Porque dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sí? O sea, cuando uno no está en Cristo, ¿qué anda buscando? Un trabajo, un negocio, ¿para qué? Para suplir primero las necesidades básicas y de ahí los gustitos, ¿no? ¿Verdad? Pero más que nada las necesidades básicas. Todos necesitamos comer, todos necesitamos vestirnos, todos necesitamos algo que beber. Pero dice que vuestro Padre Celestial, ahora ya somos hijos de Dios, tenemos un Padre Celestial, sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de tomar algo, tenemos necesidad de vestirnos, tenemos necesidad de un techo. ¿Sí? Él ya lo sabe. Entonces, si tú sabes que Él lo sabe y además es Padre,
¿Qué padre no busca darle bienestar a su hijo? ¿Sí? La mayoría de papás, de mamás, buscan darle el bienestar y lo que necesita a sus hijos. O díganme ustedes, ¿qué bebé que tiene a sus papás, o a su papá, o a su mamá, no es cuidado y les dado comida, es cambiado y cuando es de lo más indefenso, hay alguien que lo cuida y lo sustenta? Si así somos los humanos, imagínense Dios que es Padre, ¿sí? Nos sustenta. Entonces podemos tener la plena confianza de que Él nos va a sustentar. Y miren lo que dice. Que en nuestro caso, y esto es algo importante que vamos a aprender, las promesas de Dios tienen condiciones, tienen requisitos, tienen activadores, tienen detonadores, disparadores, cosas que accionan esas promesas. ¿Sí? Él viene aquí en este ejemplo, por ejemplo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, un requisito para que se cumpla esto primero es buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús. Tú eres el rey y yo soy tu súbdito. Ese es el señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Se recuerdan que así confesamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor? Entonces declaramos que Él gobierna, número uno. Y número dos, y su justicia. Pero ahora, ¿cómo es la justicia de Dios? De gracia. O sea, si yo ando perdonando, compartiendo la palabra de que hay un perdón en Cristo, que yo mismo perdono, ya no me quedo con el rencor en mi corazón, ya ando mucho menos vengándome de aquello que me han hecho, ¿verdad? Sino al contrario, amando y restituyendo, ¿verdad? Bendiciendo. ¿Qué voy a cosechar? Porque esa es la justicia de Dios. Haciendo estas dos cosas, ¿qué vamos a cosechar? Todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el mundo busca obtener eso. Nosotros no obtenemos, nos es dado eso porque buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, número uno, ¿quieren que sus necesidades básicas estén suplidas? Hagamos esto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si lo creemos, lo vamos a hacer así, ¿verdad? ¿Por qué? Como creímos, por eso hablamos así sí, de la escritura, ¿verdad? Eh, a- cre- Creímos, por lo cual hablamos, ¿verdad? Y lo que hablamos, si es verdad, de esa manera vamos a actuar. Ahora, si ando diciendo cosas que no hago, estoy mintiendo. Pero si yo hago las cosas que estoy diciendo, entonces estoy actuando en verdad. ¿Sí? Y lo que yo estoy diciendo lo digo porque lo pienso y lo creo. ¿Verdad? Entonces, si lo creo, entonces voy a pensar de esa manera y como estoy confiado de creer de esa manera, entonces lo hablo porque lo creímos, hablamos y lo que hablo se hace, se ejecuta, porque yo lo hago o porque la palabra de Dios, Dios mismo lo trae a realidad. Imagínense eso. Las necesidades básicas están cubiertas por buscar a Dios, por buscar que Dios reine y por buscar su justicia, que es la gracia. Él me perdonó por gracia, yo voy a estar perdonando con gracia, ¿verdad? Y les agrego otra cosa más, ahí por Salmos dice, o Proverbios, dice, eh, el que se deleita eh, en el Señor, le serán concedidas las peticiones de su corazón, ¿verdad? Recuerden que yo les decía que a veces buscamos no solo lo que necesitamos, sino nuestros gustos, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor y las peticiones de tu corazón te serán concedidas. Eso lo puedes buscar, ¿verdad? Y vas a encontrar ahí donde está el verso específicamente, ¿verdad? Pero es importante que la escritura esté en nuestros corazones para que podamos creerla y hablarla y se ejecute, ¿verdad? Lo interesante de deleitarse en el Señor, obviamente te vas a deleitar en alguien que te gusta, que te agrada lo que hace, te agrada cómo habla, o sea, te alineas a esa persona. Entonces, cuando uno se deleita al Señor, se alinea a esa persona. Y entonces, los gustos que uno tiene, obviamente, ya están alineados con el Señor, ¿verdad? No, eh,
no creo que alguien que se deleite en el Señor ande pensando en deleitar, en anhelar cosas malas. No, alguien que se deleita en el Señor cambia sus anhelos, ¿verdad? Anhelos de bienestar, planes de bien y no de mal, para que tengamos un futuro y una esperanza, ¿verdad? Qué bonito es eso, ¿verdad? Entonces, miren cómo es la fe, de bonito. Tenemos que creerla para que podamos invadir nuestra mente, nuestros pensamientos, y una vez que hemos creído lo empezamos a hablar. Y aunque parezca todo contradictorio, aunque la sentencia sea muerte, mire, usted tiene una enfermedad, muerte, no importa, yo creo que Jesucristo me ha sanado, ¿verdad? Y si aparte de la palabra de Dios, Dios te manda una palabra, decir, yo te voy a sanar, y te voy a sanar en 3 meses, te voy a sanar instantáneamente, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Creer, 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 porque hay una promesa escrita, ¿verdad? Que eso es lo bonito. Y también puedes tener una palabra directa para tu necesidad, que Dios te la puede mandar o decir directamente, ¿verdad? Entonces, la fe es importante, hay que mantenerla en la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder pasar estas pruebas, poder aprender, ser transformados más, ¿verdad? Eh, Imagínate en lugares donde se burlan o persiguen a las personas. Eh, Qué tremenda es la fe, ¿verdad? Creer lo que yo tengo es la salvación, es la vida eterna. Y no importa que me persigan, se burlen de mí o incluso me quisieran matar, porque creo en esa salvación. Imagínate que mantener esa fe tan firme es importante, ¿verdad? Entonces, creímos, por lo cual hablamos. Entonces, ya fíjate en lo que hablas, fíjate, ¿verdad? Que no tenemos que quejarnos. La queja trae destrucción, ¿verdad? Pero la confianza en Dios trae bendición, trae lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, qué bueno que vimos este tema, me alegro bastante para que tú puedas creerle a Dios sus promesas y lo que Él va a estar haciendo con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, te esperamos en la próxima lección.